Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Muy buenos días, gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, con la valiosa participación de especialistas, de auténticos analistas políticos, de hombres con una gran trayectoria y con amplia experiencia política, institucional, jurídica, electoral. Es un verdadero placer recibir al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, exsecretario general de gobierno del estado de Durango, ex senador de la República, un hombre con una amplia trayectoria y experiencia política. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Marco Antonio Baños. Buen día para todo el público también. Buenos Gracias. días, arquitecto. Bienvenido. También nos acompaña el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, muy buenos días. Julio, muy buenos días y por supuesto un saludo muy afectuoso al arquitecto Adrián Alanís y a todo el auditorio. Sin lugar a dudas, es pues un momento importante el que vive México en este año 2024, este proceso electoral que por demás es, pues, reitero, inédito, histórico, pero ha generado mucha polémica al interior de los partidos, ha generado preocupación a lo largo y a lo ancho del país por diversos factores. Yo quisiera iniciar con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, preguntándole qué opinión le merece este descontento o estas manifestaciones de pues a lo mejor molestia que se han venido generando en todos los partidos, por ejemplo en el Movimiento Ciudadano con la llegada de los candidatos, los TikTokers que ha generado tanta polémica y que bueno, pues no sé si sean las mejores alternativas o sea un signo de los cambios democráticos de nuestro país. Arquitecto, ¿qué opinión le merece? Sí, Julio, mira, yo quiero decirte en primer lugar que fue un gran ejercicio histórico que los exconsejeros del INE y antes IFE hayan participado dentro de lo que fue el proceso para la selección del candidato o la candidata en que sería la candidata a la presidencia de la República por parte de tres partidos políticos, de parte del PRI, del PAN y del PRD. Un ejercicio que realmente para todos nosotros fue un ejemplo de democracia, en donde hay una participación ciudadana muy importante. Por lo tanto, ojalá y hubiera sido, pero bueno, no lo fue, que continuaran con todo lo que se referiría también a las candidaturas a los gobiernos de los estados, a los senadores, a los diputados federales. Sin embargo, no se hizo y hay un desgaste por parte de todos los partidos políticos que la misma ciudadanía lo está viendo, y no nomás de estos tres partidos, sino de todos los partidos políticos. Estamos viendo lo que está sucediendo también en Movimiento Ciudadano, lo que estamos viendo del desgaste que trae también el propio gobernador de Nuevo León, que precisamente por eso está saliendo ya al aire prácticamente el por qué no quería él que impusieran democráticamente el Congreso, pues son sus facultades, el Congreso local, al gobernador interino. Se está viendo cuáles son precisamente los importantes intereses económicos que se tiene por parte del despacho, donde él mismo asegura que él tiene el 50% junto con su papá de lo que se refiere a la sociedad esta jurídica que tienen ellos y que tienen una relación muy directa con el gobierno de Nuevo León. Estamos viendo también, lamentablemente, cómo en muchos estados, en muchos distritos, en muchos comités estatales, hay una inconformidad y sobre todo con las plurinominales, porque de alguna manera el que la juega en un distrito, pues va a tener la capacidad o no de poder triunfar, llámese por la marca o no marca que pueda ser prestigiada o desprestigiada de su partido, pero que de alguna manera también muchas veces ya ahora cuenta la calidad del propio candidato. Y en el caso concreto de los plurinominales, pues realmente es desastroso que sea una guarida de cómplices, de parientes, de amigos, de queridas, de todo ese tipo de cosas donde lamentablemente no debe de ser.
Vemos el caso, por ejemplo, de Guerrero, donde la senadora Lili Telles le dice a Félix Salgado Macedonio todos los problemas tan fuertes que hay y que de alguna manera ya el día de ayer le tuvo que decir a su hija que ya despidiera al secretario general de gobierno y despidiera también a lo que es el secretario de Seguridad Pública y que próximamente van a tener que hacer con otro procedimiento distinto lo que es la fiscalía. Pero se habían tardado porque yo recuerdo cuando llegó el Otis, había una convención minera precisamente en Acapulco y el secretario general de gobierno estaba departiendo en un hotel donde llegó y donde fue muy fuerte, que está en Punta Diamante, y en ese momento seguía departiendo con la directiva de los mineros, que el presidente es de aquí de Durango, y que a nivel nacional, y que de alguna manera ni cuenta se dio un secretario general de gobierno de que estaba entrando en ese momento un huracán con esa magnitud. Entonces, todo este tipo de acciones que hoy usan los partidos políticos, de que yo no soy porque tengo problemas, bueno, pongo a mi hija y ese tipo de cosas, pero yo sigo manipulando, pues ya no deberían de existir. Por eso es que traemos un desgaste. A nivel internacional hay un desgaste en todos los partidos políticos, pero aquí en México nos dicen quítate porque ahí te voy. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo, arquitecto, contundente como siempre, objetiva e imparcial. Su análisis, como siempre, agradecemos. Y ahora quiero preguntarle a un jurista, a un experto en temas político-electorales, a el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, desde su perspectiva, doctor, ¿qué opinión le merece este escenario, permítame llamarle así, este escenario, esta telenovela político-electoral que vive México en este pues, contexto incierto, en estas circunstancias de peligro, de riesgo, de violencia, de impunidad que vive México y bueno, pues la situación política desprestigiada que viven los partidos al interior, la poca democracia o la poca empatía democrática que tienen algunos liderazgos políticos y los recientes escándalos que se han abierto en la trinchera del movimiento ciudadano, doctor. Bueno, hay una lamentable situación que se ha venido generando a lo largo de las décadas. Nosotros venimos construyendo partidos políticos, al menos en esta noción moderna de lo que son los partidos políticos, pues yo diría desde los años 20 del siglo pasado. Y es un hecho concreto de que esos partidos políticos pues han tenido una evolución importante. Pasamos por un escenario donde muchas fuerzas políticas fueron proscritas, donde no se permitía la formación de los partidos de la izquierda, luego se formaron los partidos políticos en una especie como de reconocimiento, como de apenitas, como lo que ocurrió en el 63 cuando se expresó por primera vez la idea de los partidos políticos que tenían derecho a los diputados de partido como un primer mecanismo de representación. Y así fuimos pasando hasta que hubo un reconocimiento constitucional de los partidos como entidades de interés público, solo que la Constitución a partir del 77 les asignó un rol y ese rol tiene que ver con la posibilidad de permitir que la ciudadanía acceda a los cargos de elección popular y evidentemente los partidos por su propia naturaleza, por su condición, pues tienen que ser entidades que representen a los ciudadanos en la demanda social frente al ejercicio del gobierno. Y eso es justamente lo que los partidos no han hecho. Nosotros en el caso concreto de México hemos construido partidos políticos que han enquistado a ciertos grupos que se han convertido en una especie como de dueños de los partidos y entonces tú puedes encontrar fenómenos como lo que sucede, no sé, en un caso cercano al estado de Durango, pues el Partido del Trabajo que lleva al menos 35 años con la misma dirigencia y que utilizan subterfugios que están en la legislación, pero que además han tenido el consentimiento de las autoridades electorales, porque tú, de acuerdo con los estatutos, tienes que fijar procedimientos de selección de las dirigencias, que al final de cuentas se vuelve como una especie de definición cromática, porque en el mundo de la realidad eso no se actualiza, le cambias el nombre al órgano superior del partido político y entonces puedes renovar en la dirigencia de ese partido. Y esos temas han hecho que los partidos estén dominados, que se hayan convertido no en entidades de interés público, sino en instituciones que son propiedad de las dirigencias. Y eso lleva a toda esta problemática que mencionaba y que coincido plenamente con el arquitecto Alanís, pero que también han hecho que
las familias de los partidos políticos sean las que ocupen las principales posiciones en las postulaciones, por ejemplo, a los cargos de representación proporcional, que son, digamos, las primeras posiciones las que en automático prácticamente van a la Cámara de Diputados y Senadores. Y entonces eso hace que muchas personas que militan de buena fe, que ponen su entusiasmo, que ponen su talento para que los partidos políticos se desarrollen, pues no tengan espacios ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en los congresos locales, ni en las presidencias municipales, ni en ningún lado. Y creo que llegó el momento en que una reforma electoral importante, sobre todo a la Ley General de Partidos Políticos, pueda establecer mecanismos auténticamente democráticos para erradicar ese tipo de prácticas. Eso ha generado que los partidos tengan un enorme descrédito, hay que decirlo así, y entonces lo mismo lo ves en Morena con los escándalos de Ignacio Mier, que si su hijo, que si sus familiares están metidos en ese tema, o lo ves en las listas del resto de los partidos políticos, donde no solamente hay familiares en el contexto de las listas del PRI, no nada más lo ves en las listas del PAN o del MC, lo ves en todos los partidos políticos por igual, pero además también con una cuestión que es absolutamente inaceptable, que es este mecanismo del chapulineo. Habrá que ver qué es lo que van a hacer con ese secretario de gobierno de Sinaloa, que aparece como candidato al Senado de la República y que fue exhibido ahora recientemente en un video en el cual él está haciendo un acoso evidente a una de las juezas del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Ese tema es absolutamente inaceptable, es muy delicado, pero también es una problemática que tienen los partidos políticos que arropan este tipo de personajes que no deberían de estar y que lo único que han hecho es desprestigiar a las instituciones legislativas que al final de cuentas generan impunidad y que le dan luz verde a una cantidad impresionante de situaciones, que ya sea por temas de corrupción o de desvío de recursos públicos, o este tipo de situaciones como la del acoso de este Insunza, señor Insunza, que fue, entiendo, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Sinaloa, recientemente secretario de gobierno, y pues fue denunciado por una jueza que fue acosada, y luego se exhibe un video en el cual el tipo está desnudo, generando situaciones de evidente acoso en contra de la jueza. Y ese tipo de cuestiones me parece que simplemente no deberían de permitirse, deberían de erradicarse, y hay que sanear a los partidos políticos para poder sanear a la política. Si tú tienes un esquema de representación adecuado, pues tendría que ser así. Y lo mismo sucede con el MC, que ahora ha sido señalado por un evidente tema de corrupción, y donde es muy fácil desde la perspectiva discursiva evadirse. Se trata de la vieja política. No, pues no es la vieja política, son estos chavos que se quieren adueñar de los partidos, el caso de Samuel García, que se quiere adueñar del MC y que está metido en una situación que necesita ser revisada judicialmente. Y bueno, pues yo celebro ahí que, por ejemplo, en el caso de Tatiana Cloutier, pues haya hecho ya un señalamiento claro, sobre todo por lo que significa Tatiana Cloutier en el caso de Morena, pero que ya haya hecho un señalamiento público para decir que van a presentar una denuncia para que se esclarezcan estos hechos en el caso concreto del gobierno de Nuevo León. Pues ahí está el punto que ha generado polémica en los últimos días, que ha generado incertidumbre sobre la confianza, la credibilidad, la verdadera propuesta innovadora de los jóvenes del MC. Ahí están estos jóvenes que, como bien y exactamente refiere el doctor Marco Antonio Baños, están generando un detrimento serio, un desprestigio institucional y partidista al movimiento ciudadano. Vamos a un pequeño corte comercial y seguimos contrastando ideas. No le cambie, regresamos.
Amigos, ya estamos de regreso aquí en la mesa semanal de Contrastando Ideas y efectivamente ha generado pues mucha discusión, mucha polémica, se ha polarizado mucho el debate ciudadano y yo quiero pedirle al arquitecto Adrián Dalanís Quiñones qué estatus guarda en este momento el proceso electoral más importante de la historia de México. ¿Cómo están ahorita pues ya este recuento, estas 2 primeras semanas? Se viene ya un primer debate, está a la vuelta de la esquina ya también los candidatos de la Ciudad de México con un debate intenso ya prácticamente a la vuelta de la esquina también. ¿Qué nos esperamos los mexicanos en las próximas semanas? Y en este momento se ha recortado la brecha de intención del voto a favor de Xóchitl Gálvez, arquitecto. ¿Cómo estamos? Yo considero que, en primer lugar, como bien lo dices, este proceso electoral es el más grande en la historia de México que se ha tenido. Están por iniciarse también ya prácticamente las campañas en muchos estados de la República en lo referente a los ayuntamientos, la renovación de ayuntamientos y la renovación de los congresos locales. Entonces, ahorita algo que es muy preocupante y que siempre lo he manifestado, que no debemos de ahuyentar, por supuesto, y nunca lo he dicho ni lo voy a expresar, el hecho de que haya miedo para ir a participar, a sufragar, a que haya mayor participación ciudadana, no, al contrario. Pero lo que sí es lamentable es que ya ahorita en este proceso ya ha habido ya 23 asesinatos. Eso es importante comentarlo, importante decirlo, porque eso son lo que se refiere a los asesinatos, pero las amenazas ya casi es un centenar de gente que de alguna manera ha logrado, no nomás ellos, sino sus familias, por parte de la delincuencia organizada, por parte de grupos que efectivamente son antagónicos y que es lamentable que estemos viviendo una situación violenta de esa naturaleza. Por otro lado, sí hemos visto que se sigue avanzando dentro de todo lo que es la clase media, la clase profesionista. En el caso, por ejemplo, la Cámara de la Construcción el día de ayer estuvieron muy molestos porque los dejó plantados la candidata de Morena y quiso mandarles un video y resultó que en lugar de tener una simpatía por haber llegado ese video a la Cámara de la Construcción, fue una rechifla y un rechazo total de los que ahí están representados. Y la Cámara de Construcción no es cualquier cámara, no es cualquier organización o asociación, sino que representa realmente algo muy importante en el país. Y más ahorita que independientemente que le haya dado facultad el titular del Ejecutivo al secretario de la Defensa a que comprara maquinaria para lo del Tren Maya, y que son miles de millones de pesos que gastan de una manera irresponsable, y ahora quieren darle toda la conservación de todos los caminos, carreteras de todo el país. Entonces, se vienen ahora las lluvias en el mes de julio, porque así es prácticamente nuestro periodo de lluvias en el país, sobre todo en la parte del norte, después de la sequía, y vamos a tener puras carreteras con baches, porque no van a tener capacidad por muchas motoconformadoras, tractores, cargadores o payloaders que hayan comprado. No tienen nada que ver con las petrolizadoras, pero no tienen nada que ver con las trituradoras, no tienen que ver nada con todo lo que se refiere a las
carpetas y a todo lo que tienen que pavimentar y sobre todo conservar en las carreteras. Entonces, todo este tipo de acciones es importante que los candidatos participen dentro de lo que son las cámaras, dentro de lo que son las organizaciones, porque es parte del desarrollo de nuestra nación. Entonces, yo sí considero que las campañas van tomando ya más o menos su rumbo, que están presentando sus proyectos quién es quién y que de alguna manera se está avanzando. Lo que me sigue preocupando es lo de la violencia y lo que yo considero que debemos seguir fomentando es la participación ciudadana. O sea, debemos de llegar del 65 al 68% de participación ciudadana dentro de los 100 millones de electores que somos ahorita en el país. Esa es mi opinión. Pues ahí está, pues siempre contundente, imparcial, sin filias ni fobias ideológicas ni partidistas el análisis del arquitecto Adrián Alanís. Ahora quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, ¿qué está pasando? ¿En qué momento, en qué etapa estamos ahorita en este histórico proceso electoral, doctor Marco Antonio Baños? ¿Cómo se va a definir este tema de los debates para la capital de la República Mexicana y para los candidatos a la presidencia de la República, doctor? Bueno, yo veo otra vez mucha coincidencia con lo que expresó el arquitecto Alanís y quisiera agregar algunos aspectos. Uno, me parece que efectivamente estando dentro de la etapa de las campañas, estamos observando pues comportamientos específicos de las candidaturas. Esta ausencia recurrente de Claudia Sheinbaum a escenarios que no están controlados por Morena. No va con los empresarios, no va con los constructores, no quiere ir a la Iberoamericana, pero son espacios en los cuales ella no tiene control de esos auditorios, hay que decirlo con absoluta claridad, y eso le genera, digamos, por lo menos intranquilidad a la candidata. Xóchitl Gálvez, me parece, pues ha establecido una línea de trabajo en la cual pues visita lugares que están muy comprometidos por el tema del crimen organizado. Me parece también que ha sido muy puntual en señalamientos a temas que tienen que ver con el presidente de la República y su intervencionismo en el desahogo del proceso electoral. Y me parece también que ha sido asertiva en estar en estos foros que son de fundamental importancia. Un candidato a la presidencia de la República no puede tener este tipo de humores para ir con unos sí, con otros no. Tiene que dialogar absolutamente con todos los grupos. Ese es un tema que me parece importante. Ya con independencia si te van a buchear o no te van a buchear, pues tienes que estar ahí. Y quizá le midió mucho con el tema del episcopado porque pues si el episcopado agarra más allá de las restricciones que tiene en términos legales para participar o no en política, pero si te agarra de bajada, como se dice coloquialmente, no la libras, ¿eh? O sea, ese sí es un tema que hay que decirlo y el arquitecto allá en Durango lo sabe perfectamente. O sea, si tú agarras un pleito con el clero, que Dios te agarre confesado y ahí nos vemos en la siguiente, porque no hay manera de más. Ahora, me parece que también los debates que bien mencionas, viene el fin de semana, el de la Ciudad de México y el de Jalisco, me parece que nos van a dar oportunidad para ir conociendo ya ese ángulo de las candidaturas. Ya en breve estará también el primer debate federal y eso nos va a dar la oportunidad de que la gente vaya viendo exactamente de qué se trata con cada una de las candidaturas, qué es lo que está presentando. Me parece a mí que López Obrador sigue en una actitud absolutamente intervencionista. Se le olvida a López Obrador que a propósito de alguna declaración de Vicente Fox, igual en un foro, por cierto, con empresarios, en marzo del 2006, usó esa expresión de no es pertinente cambiar de caballo a la mitad del río. Ustedes deben acordarse perfectamente que motivó el Cállate Chachalaca y toda esa cuestión que pasó en el 2006. Esa expresión de López Obrador, de Vicente Fox, es igual, evidentemente, a lo que él hizo ahora que estuvo en la mañanera transmitida desde Puebla y antes había estado en Zihuatanejo, si no me estoy equivocando, y donde usó esta expresión de le voy a pasar la banda presidencial a una mujer que dialoga con el pueblo, que acompaña la transformación. O sea, ese tipo de parábolas que usan los primeros mandatarios
pues son sinónimas, vamos, son exactamente lo mismo. Nada más que López Obrador, después de la candidatura fallida del 2006, se dedicó a impulsar que la Constitución estableciera restricciones para que el presidente no interviniera, y son las que él está vulnerando, son las que está violando. Son las reformas y las normas que quiso quitar, pues, entre otras cosas, con el famoso Plan A, que no logró, pero que están vigentes, que es un modelo que está vivo y que el presidente no está cumpliendo. Y esa parte me parece a mí que también está afectando. Creo que también el proceso electoral pues tiene estas broncas lamentables de el crimen organizado, que ha cobrado una vida más de otro candidato que ya suman entre 23 y 24, si no me estoy equivocando, lo cual es verdaderamente lamentable que a 15 días de haber iniciado las campañas ya sumemos una cifra de ese monto. Es verdaderamente lamentable. El asunto también que está evidentemente influenciando el desahogo del proceso, que tiene que ver con el asesinato del estudiante 44, que qué grotesco tema y qué manejo tan desacertado, tan desaseado, que al final de cuentas pues ocurrió lo que tenía que ocurrir. Evelyn Salgado pues se salió por la tangente destituyendo al secretario de gobierno, que pues al parecer era un tipo medio nefasto. Es el mismo tipo aquel del huracán Otis, que estaba en un evento, ya lo dijo el arquitecto Alanís, y también el secretario de Seguridad Pública, pero evidentemente es la gran falencia, una de las grandes falencias del gobierno de López Obrador, no haber podido resolver el tema de Ayotzinapa cuando él lo comprometió, cuando además, digamos que en términos jurídicos era un tema que estaba, no en términos de justicia, por supuesto, pero en temas de carácter jurídico, el gobierno de Peña le había dado ya, digamos, una versión al asunto. El presidente pretendió, digamos, esclarecer para efectos de justicia, que además es muy deseable que se haga justicia en ese tema, pero es un hecho concreto que tiene una cantidad impresionante de complicaciones que ahora se incrementaron con el asunto de este asesinato. Pero es un proceso electoral que entra a una fase definitoria, donde yo empiezo a ver que hay digamos, un acortamiento de las distancias entre las candidaturas. Hay una decisión, por cierto, Julio, Adrián, y con eso termino, que me parece muy relevante de parte del tribunal, donde le está ordenando al INE que no deseche una queja que presentó el PRD, porque considera que hay un manipuleo de las encuestas que están estableciendo ventajas demasiado grandes de Claudia sobre Xóchitl Gálvez. Entonces, ese tema tiene que dar algo más, ¿no? Ojalá que el INE no nada más se centre en hacer una investigación de tipo cromático, de tipo superficial, que no nos evidencie la problemática real. Pero es un proceso muy, muy movido, y habrá que estar muy atentos al desahogo de él. La gran meta, por supuesto, superar este 38% histórico de abstencionismo, donde el público que fundamentalmente no vota son los jóvenes entre 18 y 29 años. En lugar a dudas, doctor. Y aquí quiero pedirle a nuestros dos especialistas que nos den un último comentario sobre las desafortunadas declaraciones del Ejecutivo Federal frente a estos pues, llamados de atención, frente a estas amonestaciones, estos requerimientos que le han hecho la autoridad electoral al presidente de la República, y que le ha acusado que es un intento, una estrategia pues de golpe de Estado, de este golpe suave, de este golpe técnico, que ya estarán poniendo en la mesa la posibilidad de no reconocer el resultado electoral e incluso sacar al ejército a las calles para generar esta tensión, este estrés ciudadano, y obviamente mantener el control del poder a costa de lo que sea, arquitecto. ¿Usted visualiza este plan maestro, pretender arrebatar de manera violenta lo que no supo ganar con la voluntad democrática de la ciudadanía en las urnas, arquitecto? Porque yo veo ya muy metido a la delincuencia organizada, yo ya veo muy, muy involucrado a los grupos de delincuentes, pues sometiendo, amenazando, intimidando candidatos, desapareciendo o levantando a periodistas, y yo sigo viendo que el tema de la violencia, la impunidad sigue creciendo día con día, y este gobierno está, tal parece, esperando que se defina precisamente bajo este contexto de terror, de intimidación, de violencia y de impunidad. ¿Qué opinión le merece, arquitecto? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirte que dentro de lo que hemos comentado en esta importante mesa de análisis político que nos invitas, que nos haces el favor de invitarnos, siempre he dicho que es
realmente latente una situación grave en materia de violencia Claro. política, de violencia verbal, de violencia física. Y ahora en el caso, por ejemplo, de cuando comparecieron los candidatos, el candidato presidencial ante el episcopado, fue uno de los, precisamente, de los problemas y de los temas más importantes que ahí se manejó. Y lo negó totalmente la candidata de Morena, digo que no existía, o sea, que no existía tal violencia, que la seguridad en este país va cada vez mejor, que se le habían dejado muy mal al actual presidente de la República, y se enredan ellos en una reflexión muy fuera de la realidad, en que se la creen. Se cuentan entre ellos mismos tantas mentiras que llega un momento que, como el mitómano, se cree sus propias mentiras. Entonces, la situación realmente es una situación muy grave. Lo que sucede en las carreteras, lo que sucede con el transporte, lo que sucede con todo lo que son los derechos de piso, todo lo que está sucediendo en Guerrero, cómo han estado golpeando a los propios choferes de las combis, el transporte, de todo, y que aparte lo graban y lo hacen para intimidar y todo eso. ¿Y cómo es posible que no haya una autoridad que en ese momento tenga la sangre, que se le caliente un poquito y asuma en ese momento su propia responsabilidad como autoridad y pueda mandar, llamar, traer, detener a ese tipo de gentes? Y bueno, pues ahora quiero pedirle al arquitecto y al doctor Marco Antonio Baños sus conclusiones finales. Doctor Baños, adelante. Gracias. Pues estamos en un proceso electoral que va en la fase más importante. Creo que será relevante que la ciudadanía se persuada de la necesidad de ir a votar, de expresar en un clima de libertad su derecho al sufragio, y espero que las autoridades electorales tengan evidentemente la capacidad para instalar todas las mesas directivas de casilla, pero sobre todo para hacer un ejercicio de arbitraje lo más correcto posible. Se trata de que las candidaturas y la propia ciudadanía pues participen de un proceso en condiciones de equidad, pero sobre todo de respeto a la ley. Y bueno, hay un trabajo importante de las autoridades gubernamentales para poder garantizar los temas de la seguridad. Las semanas por venir serán cruciales para el buen desahogo de las elecciones, Julio. Sin lugar a dudas, un tema que habrá que estar muy atentos y estar dándole puntual seguimiento a todos y cada uno de los puntos medulares de este proceso electoral. Quiero agradecerle a el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, su valiosa participación en esta mesa. Gracias, doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias, Julio, y un saludo muy afectuoso para el auditorio y por supuesto para mi querido amigo don Adrián Alanis. Gracias, Marco. Le Hasta agradecemos luego. al doctor Marco Antonio Baños. Y ahora sí quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanis Quiñones, pues cerremos esta conclusión, estos comentarios finales tan importantes que nos estaba compartiendo antes de irnos a este corte que tuvimos, y quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanis nos comparta estos importantes conceptos y análisis que sí están mal en repetirlos, por favor, arquitecto, adelante. Sí, cómo no, Julio. Bueno, en primer lugar, yo insisto mucho en que la participación de los jóvenes es muy importante en este proceso. La participación de los jóvenes es crucial. Es importante que los padres y que los abuelos, los tíos y todas las gentes adultas que de alguna manera conviven, viven y están participando activamente dentro de las actividades domésticas, educativas, deportivas, que hay con los jóvenes, los motiven para que puedan participar, y porque es un deber cívico que debemos de cumplir, porque la participación ciudadana es fundamental, y más cuando estamos ahorita en el proceso electoral de la elección más importante de cargos que ha tenido México y que se han concentrado. Y eso que todavía faltan algunos estados de la República que tanto gubernaturas como congresos o ayuntamientos, más que todo ayuntamientos, el caso de Durango, de Coahuila, no han todavía homologado los periodos de fechas electorales. Claro. Seguimos teniendo el problema aquí en Durango de que tenemos elecciones prácticamente en un sexenio, son 4 elecciones en un sexenio, cuando nomás deberían de ser 2. Entonces sí es importante, sí es necesario el hecho de que todos participemos.
Es importante los equilibrios de los poderes. Es importante que en ese momento el que gane no propiamente que deba de llevarse carro completo, eso ya pasó a la historia. Debe de haber los equilibrios importantes que se necesitan, porque no es lo mismo cuando una cabeza piensa por sí sola, cuando en ese momento hay 30, 40 personas en un congreso, algo que conocen, que son especialistas, que son expertos en un tema y que en determinado momento pueden debatirse, sobre todo que haya debates de alto nivel en todos los aspectos que son los aspectos fiscales, impositivos, de construcción, de desarrollo, de todo lo que de alguna manera se requiere, tanto en materia de salud, tanto en materia de seguridad, tanto en materia de educación, como en tantas cosas que se requieren. Y es importante que este país siga creciendo, no estemos yendo hacia atrás, porque lamentablemente eso no ayuda absolutamente en nada. Debemos ser cada día más cultos, cada día más preparados, cada día más seguros, cada día mejores desarrollos tecnológicas, científicas, y que podamos tener un México mejor para todas las nuevas generaciones. Eso es mi último comentario. Muchas gracias, Julio. No, pues yo le agradezco mucho que nos comparta su reflexión, su análisis y sobre todo este tema que nos deja para, pues, para pensar con mucha responsabilidad todo el fin de semana y la próxima semana, que vienen fechas importantes, que vienen momentos importantes para conocer, para entender precisamente la propuesta, la intención, el compromiso de los futuros gobernantes, de los futuros legisladores, de los futuros representantes populares, arquitecto. Yo debo expresarle y reiterarle nuestro sincero agradecimiento y nuestro reconocimiento por estos momentos y minutos que comparte para Contrastando Ideas Noticias. Arquitecto Adrián Alanís Quiñones, le deseamos un excelente fin de semana y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Julio. Un abrazo. Muchas gracias. Quiero aprovechar para enviar un fuerte abrazo a don Demetrio Soy la Tijera, que requirió un tratamiento médico, una atención médico hospitalaria. Le deseamos una pronta recuperación. Le mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de Contrastando Ideas Noticias, a don Demetrio Soy la Tijera. Fuerte abrazo a don Demetrio. Muchas gracias. Amigos, no le cambien.